es una ridiculez. A mí me costaba mucho trabajo pensar, pero hoy sí tengo un grado de convencimiento del origen de esta prohibición. Y el origen de esta prohibición parece ser, yo nunca me meto con las familias de nadie, pero en este caso está tocando política pública, entonces lo tengo que hacer. El expresidente molesto porque su hijo menor fumaba vape, ¿no? Y se hacen públicas las imágenes. Tuvo unos cuadros ahí de crisis médicas, ¿no? Y entonces trasciende, ¿no?, que ese es el motivo de la molestia. Pero esa es una cuestión que uno tiene que resolver en el ámbito personal. Lo que está mal es agarrar un enojo familiar y convertirlo en una política pública de Estado. La presidenta, su contestación es que sacaron el reportaje de una serie de Estados Unidos que se llama Breaking Bad. O sea, lejos de que la presidenta tuviera una opinión seria, en donde pues parecería que la realidad supera la ficción, no, la presidenta decide más bien decir que es una serie de televisión y que lo sacaron de una serie de televisión, lo cual es sumamente penoso. Ojalá fuera eso lo que está sucediendo. Así que se discutió en la Cámara de Diputados, se aprobó, ya va al Senado, pero con estos asegúnes. Es simplemente una aspirina para alguien que tiene cáncer. Ponerlo en la Constitución no va a resolver nada. Sin embargo, ahí están los votos del PAN. Apoyamos si ellos creen que es parte de la resolución de los problemas, ahí está. Sin embargo, operativamente sabemos que eso no va a resolver el tema de fondo, no va a resolver el problema de seguridad, no va a resolver el problema de tráfico, producción y venta de estas sustancias prohibidas, no lo va a resolver, porque finalmente lo que está podrido son las instituciones, lo que está podrido es la gente que está en estas instituciones. Así que, pues ahí está el tema, amigas y amigos. ¿Tienen el video que decía Pau? ¿Les parece que lo pongamos? Preguntarle si tiene información sobre el reportaje que sacó ayer el New York Times de que los cárteles pues acercan a los estudiantes de las universidades de química, pues los reclutan para hacer droga, pues si tienen ustedes información de eso o si tienen alguna estrategia para acercarse en específico a estos estudiantes y evitar que sean reclutados por el crimen organizado. Pues hoy pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto. Ayer le preguntaba a Paulina, porque hay una serie, ¿no? Pero que ocurre en, no sé en qué estado, Nuevo México. Hay una serie muy conocida, que recibió muchos premios allá, de un profesor de química en Estados Unidos, que hace apología de esto, porque hace apología, ¿no? Después, yo no vi algunos capítulos, no la vi completa, la verdad, tengo que decirlo. Pero a lo mejor de ahí lo sacaron, ¿no? Porque no tenemos información y en todo caso a las y los estudiantes de química, pues que no se metan a eso. Mira, yo puedo entender que no le guste a Claudia Sheinbaum que el New York Times o cualquier periódico ponga temas de esa referencia, yo puedo entender, pero no, en general no ayuda desconocer el problema. Lo que minimizarlo. Creo que lo que toca es encabezar la indignación. Pues claro. Si la presidenta encabeza la negación, el mensaje a quien comete ese tipo de delitos es: sígale, muchachos, que no hay bronca, ¿eh? El fenómeno de la cooptación de personas de alto perfil por el crimen organizado es algo muy sabido desde hace tiempo. El fenómeno de las desapariciones, por ejemplo, en la zona de Nuevo León, tenía que ver con secuestros y desapariciones de gente de alto perfil, gente que manejaba comunicaciones, ingenieros, e incluso hay reportajes que tienen que ver con fenómenos de trabajo esclavo. La delincuencia organizada obliga, en términos de trabajo esclavo, a gente de muy alto perfil a que le resuelvan. Por eso luego también secuestran técnicos de las telecomunicaciones, las antenas, o también los laboratorios que se han visto. El New York Times es súper serio en términos, para que lo diga es porque lo puede demostrar. Y llama la atención que en lugar de hacer referencia al problema, quiera jugar un poco a la ingenuidad. Me parece más o menos patético que la persona que está ocupando la presidencia de la República diga, pues no sabemos del tema.
No, sí se sabe del tema si se quiere saber del tema. Y también me parece muy serio que se esté generando esta lógica de prohibición de los vapeadores. Lo único que va a proliferar es un mercado negro que ya existe. Sí. O sea, yo prefiero toda la vida que regulen y que sean extraordinariamente exigentes con las condiciones, con los componentes, para que eso se pueda dar de manera mucho más controlada. Si la lógica es la prohibición, lo que va a proliferar es un mercado negro y hoy ya existe porque hay cualquier cantidad de productos que son, pues algunos de ellos de muy dudosa calidad. Claro. Conozco casos de amigos que han referido conversaciones de problemas de salud con hijas e hijos porque son instrumentos sin ninguna regulación. En cambio, si tuvieran alguna regulación, tú podrías saber, bueno, esta marca es buena, esta marca no es buena, Claro. esto lo compras, esto no lo... Pero eso llevarlo a la Constitución, el marco del fentanilo, me parece un absurdo. Y segunda idea, conozco médicos que me dicen, mira Emilio, el fentanilo tiene también un uso médico. Claro. En realidad de ahí viene. Hoy es muy difícil conseguir fentanilo para uso médico. Lo que están haciendo es complicando toda la cadena de cuidados paliativos o enfermos por ejemplo, de cáncer. Esta conversación me la dijo un oncólogo. Hoy ya no conseguimos fentanilo para los tratamientos que necesitamos. La legislación que están aprobando lo que va a hacer es complicar aún más el uso de fentanilo con fines médicos. Y eso me parece absolutamente absurdo. Fíjate que, a ver, de entrada pues, son dos temas muy distintos, ¿no? O sea, es una locura que estén puestos en el mismo debate, ¿no? Ah, mira, aquí está el problema del fentanilo, hay también de los vapeadores, ¿no? Suena absurdo. Es irracional. El tema del fentanilo está convertido en el principal problema hoy de consumo de droga en Estados Unidos. Parece que van a cerrar el año con más de 120,000 muertes. Es una tragedia. O sea, hay más muertes allá por consumo de droga que aquí por violencia. Claro, tienen 300 millones de habitantes, nosotros tenemos 120, pues no. Casi 3-1. Sí, pero el punto es que tiene una epidemia muy fuerte. Previamente tuvieron una epidemia con la oxicodona, ¿no? Que es estas pastillas para precisamente dolores, sí, ¿no? Que lo empezaron a recetar mucho los doctores indebidamente y se convirtió en una epidemia y luego entra esto y hoy es es el mercado nuevo más pujante, es en lo que está, digamos, dirigido más el crimen organizado. Ya es un delito el tráfico del fentanilo como de cualquier sustancia prohibida, ya está en el Código Penal, subirlo a la Constitución, digo, o sea, no es más que un mensaje, pues. Entiendo el mensaje, en medio de esta tensión internacional por ese tema y demás, entiendo, oigan, es mi mensaje de que verdaderamente voy en contra de ello, de acuerdo, es una locura que la Constitución tenga un catálogo de delitos, imagínate, pues mañana va a estar otro y luego no, sí, entonces si no está en la Constitución no es delito de verdad, para eso existe un Código Penal, ¿no? Pero bueno, en fin, lo ponen, no va a cambiar porque está en la Constitución o no, el combate al crimen organizado, es un tema de que tienen que combatirlo y no lo están combatiendo. Casualmente, después del apretón de Estados Unidos, se va el secretario a Sinaloa, hacen supuestamente un mega operativo y agarran, incautan, ¿no? el mayor incautamiento de la historia. Pues yo primero le diría a la presidenta, pues no que no había fentanilo en México, pues no que no producían fentanilo en México, y al otro día me estás presumiendo que hicieron la incautación más grande en Sinaloa. Segundo, presentan mucho estos datos, esto en valor de mercado es tal, yo nomás tuviera cuidado con eso, porque al que lo está comercializando no le cuesta eso, pues le cuesta lo que produce, ¿sí me entiendes? Es una ilusión decir, les quitamos esto, pues sí, de negocio futuro, ¿no? Sí. Bueno, nada más decirles que en 2018 la UNAM, un estudio de la UNAM, 2018, estimó el mercado del crimen 600,000 millones. Entonces, digamos, ¿de qué me estás hablando? Pues, ¿sí me entiendes? El 1%. O sea, entonces dices, y me recuerda mucho a mí, y lo digo digamos, haciéndome cargo de mi comentario, otra época de la vida de México, con otro secretario que le encantaba presentar a personajes y shows de incautaciones. Entonces,
cuidado. Es que viene de No esa escuela. todo lo que brille es oro. Qué bueno que estén teniendo iniciativa. A mí me gusta lo que ha hecho, particularmente, digamos, el secretario en términos de la operación Enjambre que platicamos en el Edomex. Creo que por ahí es desarticular, pero una primavera no hace verano, como dicen, pues, ¿no? Sí. El problema del crimen organizado es enorme y tiene que hacerlo en todo el país antes de ponerse de tapete todo el mundo y de aplaudidor, pues, ¿no? Sí. Yo diría cautela. Entonces, bueno, tema de fentanilo hay que combatirlo frontalmente a todo el crimen organizado y no caigamos, no tropecemos con la misma piedra dos veces, lo digo como mexicano. Yo me acuerdo mucho, mucha gente encantada por las presentaciones en ruedas de prensa y luego nos enteramos que resultó que eran muchos casos montajes y en otros casos que tenían vínculo con el crimen. Entonces, cuando menos yo no voy a cometer ese mismo error y recomiendo lo mismo a la gente. Exijamos resultados, es distinto. Segundo tema, el tema de los vapes, pero me alargué, lo voy a hacer rapidito y ahorita doy mi opinión más a fondo en la siguiente intervención, pero es una ridiculez. A mí me costaba mucho trabajo pensar, pero hoy sí tengo un grado de convencimiento del origen de esta prohibición. Y el origen de esta prohibición parece ser, yo nunca me meto con las familias de nadie, pero en este caso está tocando política pública, entonces lo tengo que hacer. El expresidente molesto porque su hijo menor fumaba vape, ¿no? Y se hacen públicas las tuvo imágenes. unos cuadros ahí de Así, crisis médicas, ¿no? Y entonces trasciende, ¿no?, que ese es el motivo de la molestia. Mi solidaridad, y hasta ahí me quedo con el señalamiento familiar, mi solidaridad con cualquier papá, yo soy papá, que tenga algún tipo de esta situación, pero esa es una cuestión que uno tiene que resolver en el ámbito personal. Lo que está mal es agarrar un enojo familiar y convertirlo en una política pública de Estado. Ahora, me parece que eso pasó en el sexenio anterior. Es increíble el grado de seguimiento absurdo, sin ningún tipo de valoración que tiene, en este caso Morena, que ya no está de presidente esta persona que tenía ese capricho, y sigan con esta locura. ¿Por qué digo que es una locura? 3 temas, rapidito. Es un tema de libertades para mí, es un tema de salud pública y es un tema de seguridad. Nomás los enumero cada cosa y ahorita me profundizo. De libertades, porque el Estado no tiene derecho a meterse con tus decisiones de tu vida privada, claro, en tanto no dañes a tercero. De salud pública, porque es un sustituto, ese producto, del cigarro, y el cigarro genera 60,000 muertes al año en México, y no hay una sola muerte comprobada en México por el uso del vapeador. Sí, sí, ¿no? Disminuye, ¿no? Y tercero, atenúa. y ahorita me meto al detalle, y tercero, de seguridad pública, porque si tú prohíbes esto, lo único que vas a hacer es entregarle al crimen organizado el mercado, una nueva industria, y ese crimen organizado va a ganar dinero y va a poner en riesgo a los usuarios porque le van a vender seguramente productos manipulados. Entonces no hace sentido por ningún lado. Perdón que me alargué. Fíjate que, déjame nada más seguir una línea. Lo que me molesta de estos actos espectaculares, que si van y una plaza china y entonces ahora encuentran productos ilegales de un lugar donde gobernó Claudia Sheinbaum y donde se sabía. Lo que me molesta de estas incautaciones es que cuando quieren pueden. ¿Y cuál es el disparador de estos actos espectaculares? Son las presiones de Trump. No es la justicia para los mexicanos, no es el bienestar de las y los mexicanos. Es que Trump aprieta y quiere mandar el mensaje de mano dura, de eficacia, de atención, pero no deja de molestarme que el disparador es un reclamo del extranjero y no el fenómeno de generar condiciones de seguridad o de lucha contra la corrupción en México. La moraleja de estos hechos espectaculares es: cuando quieren, pueden. Saben dónde está la droga, saben dónde están los malandros, saben cómo hacerlo, pero no lo hacen. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Entonces es ahí cuando la connivencia con el crimen organizado y las estructuras del gobierno se hacen más visibles. El disparador de estas acciones espectaculares son las presiones de Trump. En lugar de que fuera la seguridad de las y los mexicanos. No deja de indignarme profundamente, porque lo que eso va a marcar es al son que nos toque Trump va a bailar este gobierno. Claro. O sea, no ha entrado a la presidencia, ya mandó algunos señales, y la respuesta es este tipo de golpes espectaculares, sensacionalistas, que mucho así no cambia el problema estructural.
hay que preguntarle a la gente de Sinaloa cómo está viviendo, ¿no? Ya platicaremos, pero la verdad de las cosas es que no deja de ser profundamente molesto, porque si quieren pueden. Claro. Si quieren, ¿cuántas veces no se denunció la connivencia de presidentes municipales con el delito? Eso lo tenemos denunciadísimo desde hace más de 15 años. Y ahora hicieron el operativo Enjambre, coincido contigo, esa es la estrategia en términos de acción y de desmontar redes de crimen organizado. Eso es la línea. Pero, por el amor de Dios, pues son golpes espectaculares que no están ayudando a generar una condición de protección a las y los mexicanos. Paulina, perdón, seguimos. Oye, sí, a ver, y además, la verdad es que tenemos un sinfín de muestras de que este tipo de estrategias de vamos a elevarlo a rango constitucional y entonces se acaba el problema. Yo les diría, hablemos de cómo le entregaron las aduanas al ejército, ¿ok? El resultado es que tenemos, por ejemplo, una incautación de mercancía china en la Ciudad de México, acusando de que entra de contrabando la mercancía china a México sin pagar impuestos. Bueno, pues, ¿no que le entregaban las aduanas al ejército para que se acabara la corrupción? Entonces, pues, la estrategia no sirvió. Otro, elevan a rango constitucional, o más bien, meten en el catálogo de prisión preventiva oficiosa el huachicoleo, para acabar con el huachicoleo. ¿Cuál es el resultado? 33% de la gasolina que circula en el país, dicho por un reportaje la semana pasada, es producto del huachicol. Y las tomas se incrementaron en al menos 2,000 del 2020 al 2024. No sirvió elevar a rango constitucional el tema del delito de huachicoleo. Otra, salud. Pregonan también su reforma del derecho a la salud en la Constitución. ¿Cuál es el resultado? Hospitales con mantas en donde se habla de que no hay cirugías por falta de recursos, por falta de insumos, por falta de presupuesto. Por desgracia, esto es una simulación y no podemos darle a tole con el dedo a la gente. El poner que este tema del fentanilo va a estar en la Constitución no va a arreglar el problema, y no va a arreglar el problema que hay en Sinaloa, del que yo creo que tenemos que hablar, porque es un infierno lo que está viviendo la gente, a pesar de que no quieran reconocerlo, a pesar de que la presidenta diga que todo está bajo control, a pesar de que el gobernador hable de que todo está tranquilo, la gente de Sinaloa está viviendo con miedo. Gente cercana, gente que conozco, que hablan de que es una ciudad totalmente aislada del mundo, no sale la gente, bueno, ya lo decían, ¿no? 25,000 empleos perdidos, 18,000 millones de pesos en pérdidas comerciales. Es decir, ese es el problema que hay que solucionar. Y por desgracia, elevar a rango constitucional el tema no va a ser la solución mientras no haya de verdad una estrategia integral. Que